Toolers. En este video vamos a ver cómo realizar correctamente una importación de cartera. Empecemos. Recordemos que antes de hacer la importación, nuestros clientes ya deben estar creados. Esto es súper importante y los podemos crear importándolos, como lo vimos en un proceso anterior en otro video. Eh, Después de tener importados los clientes, hay cositas que debemos tener en cuenta. Nosotros aceptamos archivos XLS y XLSX. También aceptamos archivos CSV. Y estos archivos normalmente son los archivos que genera su programa contable. Sin embargo, deben cumplir con ciertas cosas que son las que voy a explicar en este video. Resulta que el archivo debe verse más o menos así. No importa el orden de las columnas, pero sí importa pues el contenido. Y vemos aquí que hay datos obligatorios. El número del documento del cliente es obligatorio, la fecha de emisión, la fecha de vencimiento total de documento y el pendiente por cobrar. Muchos de los programas contables no nos regresan o no nos exportan la información de una manera tan organizada como lo vemos en este archivo. Entonces, lo ideal es que quede algo muy parecido a esto, que hayan columnas que representen pues algo, un valor, o sea, el número, o sea, la razón social, o sea, la fecha, y que cada fila represente a una factura. Cada fila represente a una factura. Aquí podemos ver un grupito de facturas, las cuales pertenecen a un mismo deudor y tienen números distintos, fechas distintas y valores distintos. A este grupo de facturas se va a crear un proceso de cobro para ese grupo, uno solo, en el cual va a tener cada una de estas facturas. Bueno, empecemos con las consideraciones del documento. El documento posiblemente ustedes deban modificarlo. Posiblemente lo más probable es que el archivo que les genere su programa contable deba ser modificado para que luzca algo así parecido. Primero, la razón social, pues ya debe existir el cliente, ya lo había comentado. Y deben tener en cuenta que aunque pueden tener los guiones y los puntos, es importante que esté el número de confirmación del NIT. Entonces, aquí por lo menos tenemos un NIT que tiene número de confirmación a lo último. Es importante que esté porque así es que nosotros lo buscamos en nuestro sistema. Así fue como ustedes debieron crearlos. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, esa en cuanto a la configuración de la razón social. Pues tenemos en cuanto al número de la factura eh, que no hay ninguna consideración salvo que las facturas no se pueden repetir. Estos números no se pueden repetir. Y si ya existe un proceso de cobro o una factura ya existente con ese número, pues lo vamos a obviar. Es decir, no vamos a reemplazar los existentes. Bueno, eso es cuanto al número. La fecha de expedición es importante y la fecha de vencimiento también. Deben cumplir obviamente con la validación principal, que es que la fecha de expedición debe ser menor que la fecha de vencimiento o igual. No podemos poner que se expira, que se expiró hoy, pero se venció ayer. Eso no lo va a permitir el sistema. Hay algo muy importante y es el formato de la fecha. Las fechas pueden tener el formato que uno desee, siempre y cuando en el editor. mm, En este caso yo tengo Google Sheets como editor, pero ustedes pueden tener Excel, que es lo más probable. Tengan un formato de fecha, las celdas tengan un formato de fecha. Entonces aquí en formato tenemos que esté un chulito fecha, es decir, esta celda tiene un formato correcto de fecha. ¿Ya? Hay formatos que son incluso con letras y comas, pero siempre y cuando el formato esté aquí configurado como fecha, eso me va a funcionar. ¿Ya? Em, para cuando es un archivo CSV, sí es necesario que sea con esta estructura, que es día, mes, año, separados por slash. Entonces, si es en Excel, pues tenemos que tener las fechas como formato de fecha. Eso es súper indispensable, eso es súper sencillo. Señalamos todas las columnas que tengan las fechas, buscamos un formato y buscamos que tenga un formato fecha. Formato fecha, importante. Bueno, listo. Al total del documento también es importante. Lo más viable es que tengamos esto, un valor limpio. ¿Por qué? Porque es que nosotros no podemos adivinar cuál, por ejemplo, si ustedes tienen un divisor de miles con comas, pero otros lo pueden tener con puntos, otros pueden tener décimas o centavos, otros pueden ponerle el número aquí, ¿ya? Lo que nos sirve a nosotros es que esté limpio, a pesar de que aquí lo vemos
que tiene un peso, que tiene un punto, pero en realidad es por el formato. Entonces recomendamos altamente utilizar el formato de moneda, de Excel o de Google Sheets. Aquí vemos que está el formato moneda, porque el valor real, que es este que está aquí, pues el valor está limpio. El valor siempre debe estar limpio. ¿Por qué hay dos celdas que están de estos colores? Bueno, porque necesito probarles qué pasa cuando el valor no está limpio. En este caso el valor no está limpio. Si se fijan, tiene una coma, tiene un signo peso. Pero es distinto a los demás porque está colocado. O sea, no es con un formato que se ve, no es solamente visual, sino que el contenido de la celda es erróneo, no está limpio. Lo mismo pasa con esto. Esta celda no es fecha, no tiene un formato de fecha. Es un texto que yo coloqué ahí a propósito, de manera mala. Y entonces, para que veamos pues, qué sucede en este caso. Bueno, una vez que tengamos esto en Excel, tenemos el Excel. Bueno, vamos a descargar. Voy a descargarlo como Excel. Y entonces, lo que voy a hacer es ese archivo, pues vamos a importarlo acá. Vamos a importarlo acá. ¿Cómo llegamos a esta vista? Pues nos vamos a crear cobros. A crear cobros. Y luego le damos aquí el botón que dice importar facturas. Importar facturas. Bueno, listo. Aquí ya lo que hacemos es tomar el archivo, ponerlo aquí. Y bueno, aquí hay algo importante que también lo vimos con los clientes. La mayoría de programas contables generan pues un archivo con el header. El header viene siendo esto, la primera fila, que es la que contiene la indicación de qué es lo que viene hacia abajo. En este caso la razón social, número. Muchos de esos archivos tienen el header. En este caso mi archivo lo tiene. Si no lo tuviera, entonces tendría yo que hacer este clic aquí. Tendría yo que señalar esto diciéndole, explicándonos a nosotros desde dónde debemos empezar. Porque nosotros, si hay header, empezamos de la fila número 2. Si no hay, empezamos desde la fila número 1. Así de sencillo. Normalmente esto no se chulea a menos que el archivo no tenga header o encabezado. Continuemos. Bueno, aquí vamos a ver el segundo paso, que es uno de los más importantes, que es la configuración. Podemos ver la primera fila, que aunque esto tiene un montón de filas, a mí nada más me está mostrando la primera, es como para guía. Todos los selectores son necesarios. Si le vamos a dar a importar, no me va a dejar porque debo seleccionar cada uno. Entonces, en este caso, el cliente o el NID está en la columna número A, el número de documento está en la columna número B, la fecha de emisión está en número C. En este caso está organizado. Sin embargo, eh, pueda que eso esté desorganizado y pueda que tengamos más columnas. Eso no importa. Siempre y cuando seleccionemos las correctas aquí. Súper sencillo. Vamos a darle a importar. Ok, debemos importar. Vemos que hay algunos errores. Vemos que hay algunos errores. Vemos que hay algunos errores. Entonces, muchos de esos errores son de los que les comenté. Y hay otros que son correctos. Al final nos dice, hay dos errores y hay dos archivos ok. En total son 4. Vamos a ver cuáles son los errores y por qué se dieron. Bueno, pasa que en este caso la fecha, hay una fecha que está mala. Esta fecha está mala, entonces toca arreglarla. Precisamente fue la fecha que yo a propósito puse mal. ¿Ya? Entonces, también tenemos que deudor es requerido, deudor no puede estar en blanco en la fila número 2. Para el documento 42831. Entonces vamos a ver qué pasó acá. Acá lo que pasó fue que este 333 es un cliente que no existe. Es un 33, es un cliente que no existe. Entonces, si no existe, pues nos va a decir que el deudor no está. Ahora, veamos también esta última, que es la que tiene el error del valor. Ves que es 44047. Vamos a ver acá cómo se presenta. Y vemos que aquí hay un número 0. Está 0. ¿Por qué está 0? Porque es que está mal el valor este. Entonces, por eso es la importancia de colocar todo bien. Entonces, ya después de yo ver estos errores, lo que voy a hacer es colocarlo bien. Apenas lo coloco bien, fíjense que el valor está limpio. Él toma el formato del número. Y acá en este caso, pues vamos a colocarle día, mes, año. Día, mes, año.
Y además de eso, vamos a irnos a formato y vamos a colocar el formato de fecha. Si se fijan, la diferencia es, voy a darle control Z. La diferencia es que aquí está pegado a la izquierda y aquí está pegado a la derecha con el formato. Se ve como esto. Sin formato y con formato. Es importantísimo que esté en formato. Entonces, una vez que ya arregle esto y que obviamente a este señor que no existe, pues voy a dejarlo en este caso. No importa si hay errores. Yo podría incluso continuar aquí, pero sabiendo que no se me van a crear estos procesos por los errores. Pero siempre y cuando estos que tienen chulitos, sí se me van a crear porque sí no tienen ningún error. Pero yo quiero que se cree la mayor parte de procesos posibles. Entonces yo ahora voy a volver a exportar este archivo o en el caso de Excel sería como volverlo a guardar y voy a iniciar el proceso de nuevo. Entonces voy a darle aquí donde acá abajo dice cancelar y voy a iniciar el proceso nuevamente. El proceso vamos a iniciarlo aquí y luego le voy a dar importar. Bueno, hacemos la misma configuración. En este caso está bien organizado. Eso depende del documento que le genere su programa contable o de cómo ustedes reorganicen ese archivo. Vamos a dar importar nuevamente y ahí tenemos que hay solamente un error. El error es de la persona del deudor que no existe. Pero no importa, en este caso vamos a continuar con ese error. Ya sabemos que esa fila va a ser ignorada y no se va a crear ningún proceso. Pero vemos que hay un proceso para Caracol TV que es completamente de pruebas. Esto es completamente de pruebas. Toda la información que están viendo aquí es completamente de pruebas. Y tu empresa SAS. Y tenemos Hernán Pruebas. Y cada una de ese grupito pues es un proceso de cobro. Casualmente que estas facturas, todas esas facturas pertenecen a esta empresa. Y todo este grupo de facturas pertenece a esta empresa. Entonces podemos ver que nosotros podemos crear muchos procesos de cobro aquí y que todo va a estar ligado al deudor. ¿Ya? Una vez ya tenemos todo esto configurado, todo bien, pues lo que hacemos es darle importar procesos de cobro. Nos pregunta si queremos, si estamos seguros. Recordemos que esta es una vista previa, aún no se han creado. Cuando ya me dice que estoy seguro, yo le doy sí. Y en este caso, aquí sí se están creando por debajo todos los procesos. Y vemos que son tres, en realidad son tres. El de Caracol TV, que son pruebas, el de tu empresa y el de Hernán Pruebas. Vemos que estos son los resultados. El resultado ya aquí se importó, y aquí podemos ver, pero nos deja pues actuar de manera inmediata si dado el caso. En este caso, el número de documentos es el número de facturas que tienen en este caso cada uno de los procesos que se crearon y el total de la deuda. Aquí podemos iniciar demanda o iniciar cobros prejurídicos para los procesos que acabamos de ingresar de manera inmediata. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Pues ustedes pueden igual también ir a toda mi cartera y pueden ver el proceso que se le creó a tu empresa. Aquí está tu empresa, SAS, que fue uno de los que se crearon. Yo le puedo editar y podemos ver que cada una de las cosas que estaban en el Excel, pues se crearon acá. Se crearon acá, le puedo modificar cosas si se creó algo mal, se puede modificar, se puede volver a guardar. Y pues, bueno, eso es todo en el video, espero que les haya gustado.